ahora a María Guadalupe Torres. Ella es licenciada en Psicología, recibida con título honorífico en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ejerce como psicóloga del equipo técnico de la Escuela Especial número 12. Y va a hablar por la ola de mujeres. Bueno, buenas tardes. Obviamente agradezco a Ola de Mujeres por haberme invitado a exponer hoy. Yo hoy les vengo a plantear un punto que está muy cuestionado alrededor del proyecto de ley IBE. Este punto es el deseo materno. El concepto de deseo en psicoanálisis no es un término banal. Se suele confundir el deseo con el querer alguna cosa y se rebaja con eso la diferencia entre querer y desear, pero no son lo mismo. Cuando hablamos del deseo de los padres, no equiparamos a si ellos quisieron o no quisieron, si buscaron o no buscaron tener un hijo. De tal manera, un embarazo no buscado, en cambio, sí puede ser deseado. Desde el psicoanálisis, el deseo es un término complejo que remite siempre a una falta, que nos mueve a buscar aquello que lo motiva. El deseo está ligado a cuestiones inconscientes y reprimidas. El deseo es el que pone en marcha el advenimiento del aparato psíquico. Es aquello que nos hace, junto con el lenguaje, específicamente humanos. Mucho se ha hablado en este contexto del debate por el proyecto de ley IBE sobre el deseo de la madre. Pero ¿qué queremos decir con deseo de la madre? La maternidad es un hecho cultural y social, cargado de representaciones sociales que le dan sentido en el contexto social en el que se encuentre la persona que la ejerza. Es decir, la sociedad carga de sentido a la maternidad. El psicoanálisis ha demostrado que el deseo de un hijo no corresponde de ninguna manera a un orden biológico o de realización femenina. Según Freud, el deseo de un hijo es propio de una posición a la que se llega después de una larga y compleja historia subjetiva, en tanto vínculos primarios con los padres, triangulación edípica e identificaciones especulares con la figura materna. Para el psicoanálisis, el peso del deseo otorga vida humana incluso a la infancia por venir antes o en cualquier momento de la gestación. Pero ¿qué pasa cuando no existe ese deseo? Existen embarazos que no son deseados ni podrán libidinizarse jamás. Alicia Stolkiner explica que la implantación de un óvulo fecundado en un útero no configura una madre, subjetivamente hablando. Para esto es necesario que además la persona gestante se imagine a ese hijo, lo piense, lo nombre, le dé un lugar en su deseo. Si no se logra maternizar el embarazo, imaginar a ese embrión como hijo, se lo vive como un cuerpo extraño y produce efectos psicológicos graves. Vivir la experiencia subjetiva intensa de un embarazo, un parto y una crianza sin desearlo y sin poder enfrentarlo, desemboca indefectiblemente en catástrofes subjetivas. Esta persona gestante no podrá lograr configurarse como madre jamás. Es decir, la madre y el hijo, considerados desde esta perspectiva psicoanalítica, no están necesariamente allí donde hay una gestación, sino que pueden, y es deseable que así sea, advenir. Las representaciones maternas anticipan y crean un niño allí donde todavía no lo hay. Se puede pensar que las personas que se manifiestan en contra del proyecto de ley IBE están en franco desconocimiento de estas determinaciones y desconocen el lugar del deseo en la constitución subjetiva. En las situaciones en las que la persona gestante decide abortar, el niño se ubica allí no por el deseo de la persona gestante, sino por la imposición social o por un deber ser religioso que viene del exterior de la dupla materno-infantil y que no alcanza de ningún modo para constituirla. Si esa persona no se configura como madre, cursar un embarazo completo es en sí mismo un acto de violencia. La penalización del aborto es un elemento que se liga a una situación social en la que la decisión de tener hijos se convierte en un acto forzado. La relación de las mujeres con la maternidad es un proceso tan naturalizado que elegir no ejercerla, y sobre todo de manera voluntaria, se convierte en un factor de tensión que se expresa en estigmatización y presión social. El aborto que una mujer decide voluntariamente, considerado desde la perspectiva del psicoanálisis, podría pensarse como una respuesta posible por afectar casos en los que no se puede constituir ni una madre ni un hijo. Casos en los que el dato biológico del embarazo no coincide con las condiciones subjetivas que le otorgarían la dignidad de lo humano a ese embrión.
las significaciones que cada mujer le puede dar al aborto están en relación directa con las representaciones sociales a dicha práctica y con el contexto social en que el aborto es ilegal y por lo tanto clandestino y punible. Cuando se considera el aborto inseguro, porque si hablamos de aborto clandestino, es por definición de la Organización Mundial de la Salud un aborto inseguro. Cuando se lo considera como un problema de salud pública, pocas veces se piensa en los efectos secundarios y en el impacto psicológico que tiene esta práctica producto de su realización en la clandestinidad. El daño psíquico que deja el aborto ilegal es fundamentalmente por la clandestinidad y porque la persona gestante está obligada a realizar algo que es delito, en condiciones de riesgo, sin poder decirlo, sin poder historizarlo en su historia subjetiva. La práctica del aborto configura dimensiones subjetivas de mujeres que construyen su subjetividad en sociedades donde es ilegal practicarlo. La ilegalidad y la clandestinidad que existe en torno a la práctica actúa como base sobre la cual se construyen las significaciones sociales que le aportan al aborto. En las sociedades donde es legal, no vamos a encontrar las mismas representaciones sociales en torno al aborto que en nuestra sociedad, en la cual esta práctica está teñida con el velo de la ilegalidad y la clandestinidad. Es posible que hayan escuchado decir a profesionales que existe un síndrome traumático post-aborto. Esto, según los estudios de la Asociación Americana de Psicología, no tiene evidencia científica. Ni en el DSM-5 ni en el CIE-10 existe el síndrome post-aborto como diagnóstico clínico. No obstante, el aborto no es una decisión simple ni sin consecuencias en el psiquismo si se lleva a cabo en un contexto de ilegalidad y clandestinidad. Nosotras, la ola de mujeres, no recomendamos el aborto. Nosotras decimos que es una respuesta posible frente a un embarazo no deseado y que como tal tiene que estar legislado para evitar consecuencias físicas y psicológicas en las personas gestantes que toman esa decisión. Las mujeres y personas gestantes somos sujetos de deseo y no meros sustratos corporales de la reproducción humana. Muchas gracias.